amados hermanos, qué bendición una vez más que usted esté mirándonos a través de nuestro canal Sembradores de Fe. Le bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo desde ya. Le invitamos a que usted participe con nosotros en este tema tan importante que hoy vamos a desarrollar en este canal con nuestro hermano Gerardo Bugantes, que es una bendición tenerlo acá una vez más, hermano Gerardo, qué bendición tenerlo. Así que una vez más venimos a poner un granito de arena de la palabra del Señor. Sí, muy contentos de estar aquí nuevamente y poder participar en un estudio más, en un tema más de la palabra de Dios, trayendo a cada uno de ustedes para que seamos edificados y conozcamos así al mismo Dios a través de la Sagrada Escritura. Bueno, es una bendición. Hoy sabemos que este tema va a ser de sumo interés para usted que nos mira a través de las redes sociales, a través de nuestro canal Sembradores de Fe por YouTube. Así que le invitamos a compartir el video y le invitamos a que usted también opine a través del tema. Hoy tenemos un tema importante, así que mire el tema que tenemos para esta hermosa hora. Confundidas por la diversidad de manera o de pensamiento de las religiones o sectas que encuentra uno aún en nuestras comunidades. Pero, ¿cuál es el verdadero evangelio? ¿Qué significa evangelio? Sí, es un buen tema, es muy importante reconocer, saber, entender qué es el verdadero evangelio, ya que se escuchan muchas opiniones y algunas de ellas alejadas de la verdad. La palabra evangelio, en el tiempo en que vino nuestro Señor, nacido de la Virgen María, era una palabra común, usada en el pueblo, que significaba buenas nuevas. Buenas nuevas, pero luego la palabra se fue espiritualizando y se volvió una palabra religiosa, con connotación religiosa. Al principio a alguien le regalaban algo y esa era una buena nueva de aquel día, un regalo que le daban, o una visita que llegó, bueno, un evangelio, una buena nueva. Pero cuando la Biblia se refiere al evangelio verdadero, es aquel que predicó Jesús y que su historia está en los 4 evangelios que el Espíritu Santo inspiró a aquellos hombres y también en los escritos de los apóstoles que están en el Nuevo Testamento. Allí enseñan o abarcan lo que significa el verdadero evangelio. Sí, hermano, la pregunta, el desarrollo del tema es en esta hora es por el asunto de que uno oye mucha diversidad de pensamientos y de personas que aún ellas mismas están confundidas porque para nadie es un secreto que, bueno, el que va a tal secta dice, bueno, nosotros sí tenemos el verdadero evangelio. Dice el otro de la otra secta, no, ustedes están errados porque nosotros tenemos el verdadero evangelio. Y eso desarrolla en las personas confusión en vez de traer algún mensaje positivo. Y uno oye a las personas en las redes sociales hablando tema, no, este anda más perdido que el chiquito de la Llorona, ¿verdad? Y cosas como esa, y uno se pone a pensar, aunque uno en su corazón sabe qué es el verdadero evangelio o qué es el evangelio, pero el tema es para las personas que tal vez no tienen una idea o están un poquito alejados de que creen que en su secta tienen el verdadero evangelio, aunque yo no digo que no lo tengan, pero realmente el verdadero evangelio no tiene que ver con sectas, si no me equivoco. No, realmente el evangelio fue profetizado desde tiempos del profeta Isaías. De hecho, algunos llaman el libro del profeta Isaías el evangelio del Antiguo Testamento, porque Isaías fue alguien que profetizó mucho acerca de Jesús, de que Él iba a nacer de una mujer, de que Él iba a venir al mundo,
profetizó mucho y al menos, no sé si por ahí podés buscar Isaías 61, donde es profetizado acerca del verdadero evangelio que luego se cumplió en el Nuevo Testamento, que ya lo vamos a ver, en Isaías 61, al principio. A ver qué nos dice allí la palabra del Señor. Aquí dice, y el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí por cuanto me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buena nueva a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Eso dice el libro de Isaías 61, versículo 1. Correcto, desde 700 años antes de que naciera Jesús ya estaba profetizado acerca del Evangelio, ¿verdad? ¿Qué quiere decir buenas nuevas? Buenas nuevas, sí. Digamos, en el Evangelio de Mateo encontramos cuando Jesús llega a Nazaret, donde dice la palabra del Señor que Él se había criado. En Mateo capítulo 4 lo vemos en la palabra del Señor. Y Jesús dice que se le dio el rollo del profeta Isaías. Como era su costumbre leer en la sinagoga, ahí donde se estudiaba la palabra del Señor, y Jesús pudo decir en Mateo capítulo 4, versículo 18 en adelante, Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres. Evangelio es buenas nuevas de salvación. Realmente no puede haber un verdadero evangelio sin Jesús el Señor. Jesús el Señor es el centro del evangelio. Jesús el Señor es el centro de la palabra de Dios. No puede haber un verdadero evangelio sin Jesús el Señor. Es Lucas 4:18. Sí, disculpen, gracias. Sí. Lucas 4:18. Donde Jesús dijo esas palabras, el Espíritu del Señor está sobre él. De hecho, del 16 en adelante, quiero leérselo, hermano, para que la audiencia vaya viendo que lo que no estamos hablando son criterios meramente filosóficos de nosotros, ¿verdad? Dice así, vino a Nazaret donde se había criado. ¿Quién? Jesús, ¿verdad? Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Versículo 4:18, el capítulo 4, versículo 18. Y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Este texto es el del libro de Isaías, que acabamos de leer, ¿verdad? Es la concordancia del libro de Isaías, donde estaba profetizado exactamente lo que se cumplía. Podríamos decir. El cumplimiento de aquella palabra de Dios, porque eso es lo bonito de la Biblia, que Dios profetiza o anuncia muchas cosas antes de que sucedan. No así, a veces los adivinos, pues ellos, por su conocimiento y por su astucia, ahí dicen, quizás porque han leído algo, conocen algo, y en parte es un demonio de adivinación y en parte es conocimiento, pero no es algo 100% verídico como la palabra de Dios, que en sí no tiene errores. Los errores los tenemos a veces los seres humanos, como ahora que dije Mateo 4 y era Lucas capítulo 4, versículo 18 sobre todo y 19, donde Jesús es comisionado y Él dice, me ha enviado. El Padre, el Espíritu Santo, Dios se envió a sí mismo en la persona de Jesús a predicar las buenas nuevas. A los pobres, dice, no a los pobres de dinero, a los pobres en espíritu. Porque para Dios un pobre y un rico es igual. Para Dios un chino y un tico, un japonés y un tico. Para Dios los seres humanos somos iguales todos. Y cuando la Biblia, Jesús en Mateo 5 dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Quiere decir que entonces Abraham no fue al cielo.
David no fue el cielo porque era Era muy muy rico, Salomón era demasiado rico, no había uno como él. Entonces, la Biblia hay que entenderla a través de una sana interpretación, que hay reglas para interpretarla correctamente, y sobre todo a través de la guianza del Espíritu Santo, que es el mejor maestro que tenemos los cristianos. Y el Espíritu Santo ungió a Jesús, ¿por qué? Porque Jesús se hizo hombre. Según Filipenses capítulo 2, del 5 al 12, Jesús se hizo hombre 100%, nada más que Él nunca dejó de ser Dios, porque Dios nunca deja de ser, ¿verdad? Pero Él en su humanidad nació en el vientre de la Virgen María, el Evangelio se metió al vientre de la Virgen María y ahí nació y se dio a conocer ya cuando Él iba a empezar su ministerio. Y Él dijo esas palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido, me ha enviado. Es Dios el que envía a los verdaderos cristianos, a los verdaderos hijos de Dios, a predicar el Evangelio, las buenas nuevas. Así como Jesús fue comisionado y guiado y ungido por el Espíritu Santo, así el verdadero cristiano predica el verdadero Evangelio. Es el que no se sale de la sana doctrina, cuyo centro es Jesús el Señor, y sus parámetros están aquí en la Sagrada Escritura, que enseña que no hay que apartarse ni a la derecha ni a la izquierda de la palabra de Dios, de la ley del Señor. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para pregonar libertad a los cautivos. Hay gente que está cautiva por las ciencias ocultas, cautivas por ataduras espirituales. Están ahí en un lugar que Dios puede sacarlos si tan solo le miran a Él. La Biblia dice: mirad a mí, dice el Señor, y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, dice el Señor, y no hay más. Gloria a Dios. Amén. Hablando del tema, hoy estamos tocando el tema ¿cuál es el verdadero evangelio? Le invitamos a que usted opine a través de las redes sociales, a través de nuestro canal de Sembrador de Fe. Nos deje su opinión y estaremos contestándole. Quiero leer un texto bíblico, hermano, que me encontré ahí en el libro de Gálatas, para que sigamos con el tema, ¿cuál es el verdadero evangelio? Hay mucha gente que se pregunta, bueno, entonces, ¿quién tiene la verdad? Bueno, la secta tal dice que ellos tienen la verdad, la otra secta tal dice que ellos tienen la verdad, nosotros decimos que tenemos la verdad, pero verdaderamente, ¿quién tiene la verdad? ¿Cuál es el verdadero evangelio? Quiero leer el libro de Gálatas capítulo 1, versos 8, nada más quiero leer ese texto bíblico para que usted se vaya metiendo en el tema. Dice así: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Sabemos que anatema quiere decir, hermano, sea maldito. Sea maldito. Sea maldito. Bueno, dice el escritor: si aún nosotros o a un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que nos hemos anunciado, sea, en palabras castellanas, maldito. ¿Qué tipo de evangelio es que nosotros o las personas están escuchando? ¿O debería de interesarle a usted, como una persona interesada en la salvación, saber cuál es el verdadero evangelio? ¿O está escuchando otro tipo de evangelio que por ahí se oye, que hay muchas personas anunciando otro tipo de evangelio? Un evangelio más, como diría yo, más ficticio, más por encima, y pareciera que agrada a muchos. Un evangelio sencillo, práctico, un evangelio hasta comprado, porque algunos anuncian un evangelio comprado, paga tanto y su familia va a ser salvo. Esto es catastrófico, hablándolo espiritualmente. Paga tanto y su enfermedad se va a ir. Cosas como esas, terrible. Pero por eso el tema, ¿cuál es el verdadero evangelio entonces? Qué hermoso tema estamos desarrollando en esta hora, para ponernos en el contexto en que vino Jesús a la tierra por primera vez y se hizo como un hombre, o se hizo hombre, se hizo ser humano,
con espíritu, alma y cuerpo, con deseos semejantes a los suyos y a los míos. El contexto en que Jesús vino, habían diferentes creencias espirituales o filosóficas. Al menos existía un grupo sectario filosófico que ellos se llamaban los gnósticos. Gnósticos viene de la palabra gnosis, que en griego que quiere decir conocimiento, gnosis, conocimiento. Pero este grupo sectario filosófico, ellos creían en revelaciones espirituales también, en el conocimiento y en revelaciones espirituales sobrenaturales. El asunto es que esas revelaciones espirituales sobrenaturales no iban de acuerdo a lo que el Eterno Ser Supremo ha mandado desde el principio a través de la palabra de Dios. Porque Dios siempre ha querido tener amistad con el ser humano. Dios creó a Adán y a Eva y dialogaba cara a cara con ellos, tú a tú con ellos. Luego ellos pecaron, pero Dios siguió revelándose de una y de otra forma y levantando siervos de Dios que hablaran la verdad de Dios. En tiempos de Jesucristo estaban estos gnósticos que basaban su conocimiento, sus creencias en su conocimiento. ¿Cuánta gente hay hoy día que ellos basan sus creencias en su conocimiento y dice, no, es que yo me conecto, yo me comunico con seres espirituales? Y se me viene a la mente las personas que tienen la creencia allá en el Medio Oriente, que ellos creen que mueren y vuelven a reencarnar, y mueren y vuelven a reencarnar, y que si se portan mal van reencarnando hasta que reencarnan en un ratón, en una cucaracha, en un sapo. Y si se portan bien, reencarnan en una persona más intelectual, más preparada, más adinerada, viviendo una vida más cómoda en esta tierra. Y ellos hablan de un estado superior de reencarnación llamado que aquel hombre Buda dijo que había llegado a ese estado sin ayuda de hombre ni de Dios, al Nirma, ese estado superior de reencarnación. Y según esa creencia, ya que llega a ese estado, tiene revelaciones con iluminados, con seres del más allá. Y hay que tener cuidado porque esas son falsas creencias espirituales que el que conoce la Sagrada Escritura se da cuenta que son doctrinas de demonios, doctrinas del reino de las tinieblas que atan a la gente en la ceguera espiritual y en las astucias de Satanás para que no le resplandezca la luz de la verdad del Evangelio y sean salvos. También existían los epicúreos. Y los epicúreos también era una secta filosófica que existía, muy antigua. Eran materialistas y virtualmente ateos, los epicúreos. Virtualmente ateos. Todavía tenemos muchos epicúreos por ahí, en alguna parte del mundo. Ramificaciones, sí, creencias muy semejantes. Creían que los átomos de la materia existían desde la eternidad, formándose por su unión accidental las cosas, que todo es accidentalmente que se fue formado. Un pajarito fue accidentalmente que se fue formado, el ser humano accidentalmente se fue formado, bueno, el teléfono, todo lo que existe accidentalmente. Es algo un poco irónico o ilógico decir eso, ¿verdad? Porque lo que vemos como un teléfono, un televisor, un árbol, un ser humano, uno dice, hay un ser supremo que alguien lo creó, con una mente pensante, muy poderoso, todopoderoso, muy capaz, todo capaz, omnipotente, ¿verdad? Omnisapiente, todo lo sabe, un ser supremo que hizo todo. Como la tierra tiene 3/4 partes de agua y no nos hundimos de agua, claro, no nos hundimos en agua. Cómo está guindando en el aire y movimiento de rotación y de traslación y de rotación, gira sobre sí misma y todo tan perfecto. Hubo un ser supremo que creó todo. Por eso la Biblia dice que todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo,
y que todo subsiste por el poder de Cristo, quien es el centro del Evangelio. Entonces existían también los gnósticos, los epicúreos, que eran ateos y que decían que todo era por casualidad, y había otra creencia filosófica también muy importante, los estoicos. Los estoicos eran una secta filosófica pagana fatalista. Su fundador, Zeno de Chipre, esa isla grande llamada Chipre, eran panteístas. Creían que la deidad no era el creador del universo, sino su razón y su alma. Su razón y su alma. Y que penetraba y organizaba toda la materia. Imagínese usted, este teléfono es Dios, esa mesa es Dios, esa cámara es Dios. También lo que hoy día se llama el panteísmo, ¿verdad? Y realmente era otra secta filosófica equivocada. Entonces, en ese contexto, así hablando por encimita, llega el verdadero evangelio que nació en el corazón de Dios, y que el centro del evangelio es Jesús, y llega, dice la palabra de Dios que había unos pastorcillos cuidando en las vigilias de la noche. Los judíos dividían desde las 6 de la mañana, 6 de la tarde, 6 de la mañana, las vigilias de la noche cada 3 horas. Estaban cuidando aquellos pastores las ovejas. De pronto se le aparece un ángel y ellos se asustan todos. El lugar se llenó de la gloria de Dios. Eso viene en el Evangelio de San Lucas, ¿verdad? Sí. Se llenó de la gloria de Dios en el capítulo 2, de hecho, del versículo 8 al 19. Se llena ese lugar de la gloria de Dios, y aquel ángel le dice a aquellos pastorcillos, me llama la atención, no se le apareció a los fariseos, no se le apareció al rey Herodes, al César, no se le apareció a aquellos que nacían en cuna de oro, ni a aquellos filósofos griegos, sino a pastores, gente humilde, sencilla, porque la Biblia dice que Dios resiste al orgulloso, al soberbio, pero al humilde lo ama en forma especial. Dios ama la humildad. Jesús dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y aquel ángel le dijo a aquellos pastores, os doy nuevas, que es de gran gozo, aleluya. O sea, les doy un evangelio. El evangelio, cuando vino a la tierra, fue primeramente anunciado por un ángel de Dios, dando a entender Dios que era un aviso muy importante. Con voz de heraldo aquel ángel hablaba aquellas palabras. Os doy nuevas, que es de gran gozo, porque eso es el evangelio, buenas nuevas de gozo. No puede haber un verdadero gozo sin el evangelio. El evangelio es un fruto del Espíritu Santo. El evangelio es más que la alegría. Una persona sin Dios puede tener alegría, pero nunca gozo. Pero gozo va más allá, es algo más extraordinario, más hermoso, que Dios regala a aquellos pobres en espíritu. Y le dijo a aquellos pastores, nuevas de gran gozo, que os ha nacido hoy en Belén, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Eso es evangelio, Cristo el Señor. Por eso la Biblia llama el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo. El evangelio de las buenas nuevas, el evangelio de gozo. Es un evangelio que trae paz, porque luego que aquel ángel dio el mensaje, dice que se apareció una hueste de ángeles celestiales que decían, gloria a Dios en las alturas. Sí. El evangelio da la gloria a Dios, y en la tierra paz, porque el evangelio trae paz. En medio de la guerra, el evangelio trae paz. En medio del matrimonio peleado, Dios trae paz. En medio del Padre revelado contra el Hijo, o el Hijo contra el Padre, esa división, el evangelio trae paz. El evangelio trae gozo, trae unidad. Sí, por ejemplo, cuando Jesús lee el texto bíblico que leímos ahora en Lucas capítulo 4, verso, después enseguida adelante dice que comenzó Jesús a recorrer las aldeas, las calles, las aldeas, y comenzaba a predicar el evangelio, y sanando a la gente, y limpiando a la gente, haciendo lo que traía con él. Por eso se le llama el evangelio de Jesús. Correcto. Porque se continúa la obra que Jesús traía, o trajo, ¿verdad?, en ese tiempo, y el evangelio siguió. Y de hecho había muchas formas en aquel tiempo,
¿cómo le diríamos? Creencia, no solo creencia, sino mucha filosofía. Cuando el apóstol Pablo llega allá a los libros de los Hechos y dice que estaban estos hombres, por cierto, los epicúreos y los estoicos estaban ahí, y decía, y este hombre, ¿qué son estas nuevas que trae? Dice, ¿qué conocimiento es este? Y dice que comenzaron a preguntarle al hombre, ¿verdad? Como a Pablo, ¿qué era que estaban? ¿Qué era lo que traía? ¿Qué son estas creencias de un nuevo Dios? Dice, todos asustados. Y lo importante de esto es que Pablo traía algo que les estaba llenando, que les estaba satisfaciendo su conocimiento. Sí, es muy importante que el Evangelio penetre a cada persona, a cada hogar, a cada familia, a cada ciudad, pueblo, tribu, nación, lengua, porque Jesús mandó de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ahora, en el contexto de que existían los gnósticos, los estoicos y estas creencias filosóficas, también había el contexto de que existían los judaizantes, que eran los que guardaban la ley de Moisés en forma estricta. En ese contexto viene Jesús al mundo y se le revela al mundo como las buenas nuevas que el mundo necesita conocer. Entonces el apóstol Pablo, ya para entrar en la pregunta que mi hermano Álvaro me hizo antes de Gálatas capítulo 4, en ese contexto es donde Pablo decía, mas si aún nosotros, aún Pablo, que era un apóstol, o los cristianos de ese tiempo, os anuncian otro evangelio del que han oído, sea maldito. Así que hay uno solo verdadero, pero hay muchos malditos. Hay muchas buenas nuevas, como decía mi hermano, por dinero. Muchos predican por dinero el evangelio. Sí, yo voy a predicar, ¿cuánto me da? Ahora, pues... Es el evangelio del reino terrenal, no el evangelio del reino espiritual. Sí, el evangelio... Hay personas que dicen, pero usted es pastor, ¿por qué? Porque estudió, porque alguien te puso, porque usted es predicador, ¿verdad? Y es una buena pregunta, ¿verdad? Al menos en Gálatas capítulo 1, el versículo 1 dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Pablo empieza escribiéndole a la iglesia de Galacia que él era un apóstol enviado por Dios y como un hombre de Dios le había predicado la sana doctrina, el verdadero evangelio, y que por tanto no debían extraviarse, porque ya algunos se habían extraviado, ¿verdad? Gálatas capítulo 3 dice en el original, ¿quién os embrujó? ¿Quién os embrujó? Los hechizó, sí. O Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Los Gálatas habían empezado bien a través del apóstol Pablo y guiados por Dios con el verdadero evangelio, pero se habían extraviado. Y entonces Pablo les llama la atención y les dice, no, hay un solo verdadero evangelio. No hay que salirse de ese verdadero evangelio. Así que les animamos, amadas personas, en medio de la muerte física, Dios da gozo. Aquellos primeros cristianos morían quemados y ellos morían alabando a Dios. Morían comidos por los leones y ellos morían alabando a Dios. Por eso es que algún escritor escribió en aquella época que la sangre de los mártires era la semilla del evangelio. Porque mataban a 10 cristianos y se convertían 20 romanos, verdugos, 20 gentiles paganos, al mirar a aquellos cristianos alabando a Dios, dando gloria a Dios, que eran firmes en sus convicciones espirituales. Es necesario echar raíces espirituales en el verdadero evangelio, porque fue anunciado directamente por un ángel de Dios y luego por ángeles de Dios, que terminaron diciéndole a aquellos pastores, y en la tierra paz, buena voluntad. El evangelio trae paz. Una vez me decía un señor muy preparado intelectualmente, y Gerardo,
usted tiene paz. Y me miró a los ojos fijamente y me lo volvió a repetir. Gerardo, usted tiene paz. Estaba muy cerca mío. Me miró fijamente, usted tiene paz. Y yo mirándole también a los ojos fijamente, me sonreí y le dije, claro que sí tengo paz. Dios me ha dado mucha paz. Y él casi que quiso llorar y me dijo, pues lo felicito porque yo no tengo paz. El Evangelio es buenas nuevas de gozo, de paz, de salvación. Las buenas nuevas de Jesús el Señor. Muchos miran el cristianismo como una religión más. Y el cristianismo no es una religión más. El cristianismo está basado en la verdad que es Cristo, el Señor, el centro del Evangelio. Amén. Me llamaba la atención, hermano. Estaba buscando el libro de... Se me fue, aquí está. El verdadero Evangelio. El tema es, ¿cuál es el verdadero Evangelio? Tal vez nosotros pensamos o creemos que estamos en el verdadero Evangelio y de hecho pues muchas veces la gente hasta menosprecia al que está ahí. Pasando yo ahora por cierto lugar ahí, miraba que había gente construyendo una obra, están construyendo una obra por aquí cerca, otra obra cristiana. Y lamentablemente, o no sé cómo decirle, ahí habían personas que realmente nunca se han podido afirmar y la verdad que pues, qué feo decirlo, pero no lo voy a decir por aquello, que alguien vea este video y no vaya a pensar más, no lo digo, va a ser sabio en esto, pero tienen cierta característica de personas que hacen cosas negativas, fuertes contra el Evangelio. Y alguien decía, mira, ¿verdad? Va a costar. Pero yo le decía a esta persona, no diga eso. Ojalá que ahí donde está se vuelva de verdad. Ojalá que realmente llegue a conocer el verdadero Evangelio y pueda ser salvo. Porque si algo podemos darnos cuenta es que cuando una persona conoce el verdadero Evangelio, cambia su vida. Cambia toda su vida, todo su ser, todo lo que él era o es, lo va a cambiar. Su forma de hablar, su forma de vestir, su forma de tratar, todas estas cosas cambian la vida. Y cambian para bien, pueden cambiar para bien. Y me llamaba la atención porque el apóstol Pablo decía estas palabras. El Evangelio no es religión. O sea, si usted está en una secta, independientemente de la que sea, hay que tener cuidado si es un verdadero Evangelio. Y Pablo daba una señal, una característica del verdadero Evangelio. Y decía, porque el Evangelio primeramente no es religión. Y la religión lo que hace son ¿qué? Religiosos, ¿verdad? Y bueno, ya sabemos, o quisiéramos entrarle un poquito qué es religioso. Bueno, una persona que no cambia, una persona que no deja sus vicios, una persona que va a cada 8, una persona que tiene a un diosito, ¿verdad? Y ese diosito lo mira allá arriba, nunca lo mira cerca. Entonces son características, pero el apóstol Pablo decía a los romanos que el Evangelio no era religión, o los corintios creo que es, sino poder de Dios. Y dice para salvación. Aquí en Tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses 1:5 dice, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como a bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. O sea, no solamente era ser partícipe de una religión, sino que también en él o en ellos traían un mensaje, el mensaje de Jesús, el mensaje de salvación. Hablaba nuestro pastor
Y hablaba ayer acerca de la verdadera relación con la que el hombre debe tener con Dios. Es por salvación. Porque de nada te sirven los milagros si no eres salvo. De nada te sirven las riquezas si no eres salvo. De nada te sirve aún ni la pobreza si no eres salvo. ¿Me explico? Ni la belleza, ni los lujos, nada, si no estás seguro de que es salvo, si no buscas a Dios por salvación. Y el Evangelio, eso es salvación. Trae salvación a las personas. Deben de buscar la salvación, pero hoy, en estos tiempos que estamos viviendo, hay un evangelio por ahí que ya no se trata ni de solo poder, sino se trata de otras cosas. Un evangelio que realmente yo lo pongo en tela de duda, mas no pongo en tela de duda que hayan personas que realmente amen a Dios. Pero por una u otra forma están siendo engañados, están siendo seducidos, con artimañas que el enemigo ha traído. Pero realmente el Evangelio tiene que ver con salvación. Y para eso tenés que estar seguro de cómo estás tú. ¿Realmente has cambiado tu vida? ¿Realmente te acercas a Dios en plena certidumbre de salvación? Son preguntas que usted debe de hacerse. Pero el Evangelio, hermano, es más que religión. O sectas, porque hay muchas. Así es, mi hermano, así es. El Evangelio, dice en el libro de Romanos capítulo 1, estaba mirando aquí un versículo. Mi hermano Álvaro decía cuando Pablo llegó a Corintio y que dice que el Evangelio fue con demostración y con poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque es un Evangelio donde creemos en un Dios que se hizo hombre y que es un Dios poderoso. No hay tal de una época de milagros, sino es un Dios que todo lo puede hacer. Dios sanó ayer, sana hoy y sanará mañana. Y en la eternidad, los que seguimos a Dios viviremos una eternidad completamente sanos, no nos envejeceremos más. La enfermedad, mientras existe este mundo, es parte de la caída del ser humano, pero Jesús vino a sanar tanto al quebrantado de corazón como sanar físicamente. Creemos en un Cristo que hizo y hace milagros. El Evangelio trae milagros a la gente. Jesús dijo, vayan por todo el mundo, predican el Evangelio a toda criatura. Vayan, sanen enfermos, echen fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Estas señales seguirán a los que creen en el Evangelio. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Gloria a Dios. En Romanos capítulo 1, San Pablo decía estas palabras, no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo. Pablo no se avergonzaba ante los estoicos, ante los epicúreos, ante aquellos que le decían, ya luego te oiremos con eso de resurrección y de un Cristo que resucitó. Ya luego te oiremos. Tomaron por broma, por vacilón, por algo hasta de ingenuidad. Lo trataron de ignorante al apóstol Pablo, que era un hombre que sabía 4 o 5 idiomas, así, que conocía la Torá al dedillo, la ley de Dios. Era un doctor, él era una eminencia. Él era un hombre multicultural, era un hombre muy capacitado. Fue el hombre que escribió 12 libros de la palabra del Señor guiado por el Espíritu Santo. Fue un hombre que alcanzó más perdidos para Cristo en la era cristiana, al principio. Y este hombre dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Al judío y también al griego, que representa a los gentiles. Así que, amada persona, si usted recibe este Evangelio es como tomar pólvora, es como una dinamita, porque este Evangelio, el centro es Jesús, y Jesús no es un Dios muerto, Él está vivo.
Él no fue simplemente un profeta, Él no fue simplemente un hombre, porque habían tantas creencias pseudo religiosas y pseudo espirituales en la época de Jesús, porque no solo hoy, ¿verdad? De hecho, Jesús es la doctrina más contradicha o más contradecida a través de toda la era del cristianismo. Uno lo mira como hombre, otro como mitad hombre, mitad Dios, pero no, Él fue 100% hombre y 100% Dios. Y como hombre venció al diablo, como hombre venció el pecado, como hombre al morir venció la misma muerte, porque no, el santo de Dios Jesús no miró corrupción. Y Él es nuestro ejemplo a seguir. Mucha gente se apartan de Dios porque idolatran a un predicador, porque idolatran a un líder religioso. Y algunos a través de la historia hasta veneno se han tomado porque su líder religioso les ha dicho, tómenselo y vamos a un paraíso, vamos a una nueva tierra, vamos a una dimensión superior. Y el enemigo los engaña así, porque Dios no quiere que nadie se quite la vida. Al contrario, Jesús, el centro del Evangelio, dijo, vengan a mí, yo les doy vida eterna. Vida en abundancia. Yo les doy vida en abundancia. ¿Sabe? Que su felicidad y su gozo no dependa de su esposo, de su esposa, no dependa de papi, de mami, no dependa del dinero, no dependa de su intelectualidad, sino que su gozo, su paz, su vida dependa de aquel Ser Supremo, el cual te presta la vida. En esta vida es muy transitoria y no todo muere con la muerte, al contrario, cuando nuestra alma y nuestro espíritu salga de nuestro cuerpo, empezaremos a vivir, porque es un evangelio eterno, con promesas superiores, que revela, el evangelio eterno revela un pacto superior al que Dios le dio a Moisés en el Sinaí, bajo mejores promesas, que tienen promesas de eternidad, en esta vida y en la eternidad. Eso solo el Evangelio de Jesucristo, mi hermano Álvaro. Amén, amén. Solo a través del Evangelio de Jesucristo se obtiene. Cuando un filósofo o un líder o un psicólogo o un hombre intelectual no puede cambiar a otra persona, Dios sí puede cambiar. A una persona esquizofrénica o loca, fuera de su mente, o que haya matado mucho, o que haya matado a su madre, parricida o matricida, un hombre que haya hecho barbaridades, tiene perdón en Jesús. Por eso se llama Evangelio de las Buenas Nuevas. La Biblia lo llama Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino. Correcto, hermano, para engancharnos en ese tema exactamente donde vamos. Libro de Gálatas, capítulo 1, versos 11 y 12. Aquí vamos a desarrollar pequeños términos que hemos encontrado acerca del verdadero evangelio. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres, ¿verdad? Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Tremendo, ¿verdad? El evangelio, el verdadero evangelio. ¿Cuál es el verdadero evangelio? Es el tema que estamos poniendo sobre la mesa en esta hermosa hora, y ya hemos redundado sobre él bastante. Y aquí el apóstol Pablo dice, no es primeramente de hombres. ¿A qué se refería el apóstol Pablo con que no es de hombres? Qué importancia eso, que el Evangelio no es de hombres, o sea, el Evangelio nació en el corazón de Dios. Amén, así es. El Evangelio nació en el corazón de Dios. Dios dijo, hay algo mejor todavía, porque la ley de 1.000.000 de formas señalaba el Evangelio, señalaba a Jesucristo el Señor. Pablo, antes de ser cristiano, él ayunaba aparentemente 2 veces lo mínimo, 2 veces por semana. Era un fariseo de fariseos. Él conocía la ley de Dios. Él era un maestro en la Sagrada Escritura. A veces, si uno se mete a internet, ve gente que habla de Dios y la historia aquí, la historia allá. Y es cierto, la historia
hay que respetarla. No podemos ir en contra de la verdadera historia, pero hay algo más que conocimiento. El Evangelio no es solo conocimiento. O sea, el apóstol Pablo, antes de ser Pablo, era Saulo de Tarso, porque era de un lugar llamado Tarso. Él fue enseñado por se cree que era el mejor maestro de esos tiempos, Gamaliel, un teólogo, un hombre que sabía mucho de la palabra de Dios. Y él amaba a Dios de corazón y sin embargo estaba en contra del Evangelio. Amaba a Dios de corazón y estaba en contra del Evangelio. Amaba a Dios de corazón y no era salvo. Pues ¿cómo se explica eso? Bueno, la Biblia dice, ¿quién es aquel que teme a Dios? Dios le enseñará el camino que ha de escoger. Como él andaba equivocado, luego el mismo apóstol escribe ahí en el libro de Hechos, para que busquen a Dios palpando, aunque ciertamente Él no está lejos de cada uno de nosotros. Porque Él palpaba, buscaba a Dios a ciegas. Él creía que sabía y no sabía. Porque una cosa es conocer la letra de la palabra de Dios, como a veces en internet vemos mucha gente que habla de Dios y aquí y allá, y por otro lado ateos. Por otro lado hundidos en las drogas. Por otro lado hundidos en la perversión sexual. Profesan piedad, pero no viven la verdadera piedad, como dice la Biblia. Que en los postreros días habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, crueles, calumniadores, intemperantes. Dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, dice, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas llenas de pecado. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Hombres amadores de sí mismos, profesan piedad, pero viven hundidos en el pecado. ¿Sabe? Pero el Evangelio nos limpia del pecado, porque el centro del Evangelio es Jesús el Señor. Sí, amén, hermano. Por eso le decía que el verdadero Evangelio cambia a las personas. El apóstol Pablo, allá en el libro de los Hechos, capítulo 9, si no me equivoco, de versos 3 en adelante, es donde él tiene la experiencia, él tenía conocimiento. De hecho, algunos escritores argumentan que Pablo era el sustituto de Gamaliel en ese tiempo, ¿verdad? O iba a ser el sustituto, ¿verdad? De este hombre. Gamaliel era el que lo estaba instruyendo. Se dice que, bueno, que este hombre pues tenía alto conocimiento de la escritura, de la ley, podemos decir, ¿verdad? De la ley. Y bueno, pues este hombre era algo eminente en esos tiempos. Sin embargo, cuando él dice en el libro de Gálatas, hago saber, hermanos, que este evangelio que anuncio no es por mí, sino es según, ni según hombre, sino que viene de Dios. Es de la misma experiencia que él recibe ahí, camino a Damasco, ¿verdad? Y que aquella luz lo alumbra, lo enciega, ¿verdad? Y recibe el mandato de Dios, ¿verdad? Y te he escogido para que le lleves el mensaje a los gentiles. Y es ahí donde recibe el evangelio, el apóstol Pablo, y comienza a llevar el evangelio. Conocemos la historia del apóstol Pablo, sus cartas, y cómo llevó el evangelio a los gentiles. Y ese evangelio que él traía, el evangelio lo cambió. Por eso el verdadero evangelio, debe haber un cambio en la persona. Debe haber cambios. El conocimiento ayuda a muchas cosas, pero muchas veces no hay cambio. Correcto. Yo sé que hay muchas amadas personas que nos están viendo y escuchando. Ese hombre fue un hombre extraordinario, no solo en Hechos 9, sino en Hechos capítulo 22 y en Hechos capítulo 26, él narra su testimonio y cómo tuvo un encuentro personal con Jesús el Señor y cómo Dios lo escogió como instrumento escogido. Y él en Hechos 26, 18, él dice estas palabras, que Dios lo manda para que abra los ojos de los ciegos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en Cristo Jesús, que es el centro del Evangelio, en las buenas nuevas, perdón de pecados
y herencia entre los santificados. Él era un religioso, él conocía la palabra de Dios, pero necesitaba un encuentro con el Evangelio, un encuentro con Jesús el Señor. Así hay muchos líderes religiosos que conocen la Biblia y son hasta teólogos, pero necesitan ese encuentro con Jesús. Después de que Dios cambió a este hombre, él empezó a predicar, pero por allí cerca... Sí, el apóstol Pablo escribía, hermano, o daba la experiencia en el libro de los Hechos, capítulo 9, acerca de su conversión. Y él hablaba de que, hay quien Tesalonicenses hablaba de acerca de que no recibía el mensaje por mano humana o por voluntad humana, sino que él lo había, a través de la experiencia que había tenido en el libro de los Hechos, capítulo 9, decía que el Evangelio él lo había recibido a través de Jesucristo. Y es ahí donde viene que uno de los principios del verdadero Evangelio es que la persona debe tener una experiencia con el Señor. Y a través de esta, él mismo lleva esa experiencia, lleva el Evangelio en él mismo. Y hay cambios en la vida de la persona. Correcto, así es, amadas personas. El Evangelio trae cambios al ser humano. Nadie puede decir yo vivo o estoy en el verdadero Evangelio si no ha habido cambios, así como lo hubo en este hombre, que aunque era religioso, aunque ayunaba, aunque seguía a Dios a su manera, hasta que tuvo un encuentro con Cristo y Jesús lo comisiona para que vaya a predicar ese Evangelio de las buenas nuevas. Ya Pablo no iba tanto a hablar de la Torá, de los mandamientos, de la ley de Moisés, sino del Evangelio de Jesucristo, de las buenas nuevas de salvación a través de Jesucristo, y de que aquella ley señalaba a Jesús, el Señor, de muchas formas. Hermano, y yo creo que para ir terminando, tal vez seguimos en Apocalipsis. Entremos en Apocalipsis, a ver. El libro de Apocalipsis, ¿cuál tiene el texto? El libro 14 de Apocalipsis. Libro 14, usted que está ahí viendo el video, estamos con el tema hoy, ¿cuál es el verdadero evangelio? El verdadero evangelio del cual algunos se preguntan y dicen, bueno, entonces, ¿quién tiene la razón? Esta secta dice que ellos tienen la razón, esta otra secta dice que ellos tienen la razón, pero la pregunta que algunos se hacen es entonces, ¿quién tiene la verdadera razón? Y entonces nosotros le hemos traído el tema, ¿cuál es el verdadero evangelio? Y vamos ya para ir aterrizando en el libro de Apocalipsis capítulo 14, hermano. Versículos 6 y 7. Versículos 6 y 7, si gusta leerlo, hermano. Se ubiquen ahí. Dice así la palabra del Señor: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Me llama la atención aquí que medito yo que el Evangelio al principio fue anunciado por un ángel a los pastores. Cuando lo inició ya en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, ¿sí? Y que fue profetizado en Isaías 61. Pero aquí vemos la culminación del Evangelio eterno, que se cumple aquella profecía de Mateo 24:14, donde Jesús dijo: y este Evangelio será predicado a todas las naciones para testimonio a ellas, y entonces vendrá el fin. Aquí vemos a la mitad de la semana 70 o los 7 años de gobierno de aquel anticristo que está próximo a manifestarse al mundo, donde el anticristo va, como decimos nosotros, a sacar las uñas, a empezar a sellar, a marcar a la gente. Y el que se deje marcar no puede comprar ni vender nada, y ya esa persona no podrá ser redimida, no podrá ser salva. Entonces, quizás horas antes de que el anticristo empiece a sellar, entonces, ubicando escatológicamente Apocalipsis 14 del 6 al 9, Dios en su gran amor pega un grito de misericordia hacia el ser humano
y envía un ser celestial a que predique el Evangelio eterno a la misma vez en todo idioma, en todo dialecto, a todo pueblo, tribu y nación, y oigan el mensaje de salvación para que no se dejen marcar por el anticristo, dice, con el Evangelio eterno, el Evangelio de las buenas nuevas, y les dice a los que se van a quedar en ese periodo, teman a Dios, denle gloria a Dios. Es una predicación evangelística, una predicación de exhortación. Les dice a los seres humanos Dios, a través del ángel, Dios les dice, teman a Dios, denle gloria a Dios, alaben a aquel que hizo el cielo y la tierra. Y si seguimos ahí hasta el versículo 9 de Apocalipsis 14, del 6 al 9, todo ese párrafo, vemos que luego sigue otro ángel predicando en consecuencia que ha caído aquella gran ciudad, que no voy a entrar en ese tema porque también es amplio ahí enseñar, pero luego el tercer ángel, son tres ángeles que predican de parte de Dios el Evangelio, y el tercero dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. O sea, les está diciendo, no se dejen marcar, no se dejen sellar. El anticristo va a empezar a marcar, el anticristo es un falso. Ese ángel lo dice públicamente a los millones de seres humanos que existirán, que no se dejen marcar, que no se dejen sellar, que adoren a Dios, que sigan el verdadero evangelio. Entonces, vemos que se cumple Mateo 24, 14, donde el evangelio es predicado a todas las naciones. Así que, en esta enseñanza que una hora y media se hace muy poco para este tema, pero que te quede claro que el Evangelio es buenas nuevas de salvación y que Dios no hace acepción de personas y que Dios quiere salvar a toda persona. Para recapitular, hermano, entonces entendemos que las sextas podían hablar de la Biblia, mas posiblemente se podría caber la idea de que algunas no tienen el verdadero Evangelio. Sí, realmente es una mezcla ahí, un misticismo, ¿verdad? Un pseudocristianismo, que esos pseudocristianismos no salvan a nadie, porque Dios no quiere a media las cosas. La Biblia dice que el trigo y la cizaña no tienen nada que ver. Las ovejas a un lado, los cabritos a otro. Y Dios quiere que seamos ovejas, que seamos trigo, que seamos el verdadero pueblo del Señor, que seguimos la palabra de Dios, el Evangelio sin adulterar. El Evangelio entonces, hermanos, para concluir, el Evangelio primeramente, el verdadero Evangelio, Cristo es céntrico en el Evangelio. De hecho, Él es el que trae las buenas nuevas de salvación y a través es el autor de la salvación. Entonces, una de las pistas o de los rasgos que usted puede mirar en una sexta, podríamos decirle, si tiene el verdadero Evangelio, es que tenga a Jesucristo como la raíz o el centro de su, ¿cómo le diríamos? De su creencia, de su doctrina, y que éste a la vez trae un montón de beneficios, tales como la sanidad, tales como la paz, tales como el gozo, tales un montón de cosas que vienen ahí, que ciertamente, como hemos dicho anteriormente, hay sextas que mantienen la Biblia, y sí, la mantienen la Biblia, ciertamente, pero realmente se extravían del verdadero Evangelio y acomodan el Evangelio de tal manera que se hace más, ¿cómo le diría?, económico, se hace más superficial, se hace más liviano, porque ciertamente el Evangelio trae muchas cosas. El verdadero Evangelio trae conversión. La persona no está en una secta y sigue siendo el mismo, no ha conocido el verdadero Evangelio, y por ende el día del Señor se quedará sin cambios
Y cuando hablo de cambio nos referimos a esa persona que ha dejado el pecado, esa persona que ha dejado sus malos proceder en cuanto a lo que hablaba, en cuanto a cómo se comportaba y un montón de cosas. Y todo esto es producto o ha cambiado porque el Evangelio ha llegado a su vida. Si la persona no lo ha hecho, quiere decir que el verdadero Evangelio no ha llegado a su vida. Ciertamente, hermano, el tema es muy amplio para hablar del verdadero Evangelio, porque aún hay otros temas adentros, internos, como por ejemplo, personas que tienen mucho de la Biblia y conocen y hablan del Evangelio, mas usan el Evangelio para ganancias propias. Y eso tal vez lo veremos en otro tema importante, que vamos a estar haciendo temas, hermanos, para concluir acerca de este tema. Sí, para concluir, el apóstol Pablo decía: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Amadas personas, como es mi costumbre, no quiero cerrar sin hacer una corta oración donde usted reciba a ese Jesús que es el centro de ese Evangelio, que vino a este mundo, que enseñó la verdad, que vivió, que comisionó a otros que siguieran el Evangelio, que murió y resucitó y nos está esperando a la diestra del Padre, donde nos ha preparado una morada para cada uno. Si tú quieres ser salvo y recibir ese Evangelio, esa salvación, puedes hacerlo en este momento. Amén. Quizá podríamos hacer una corta oración y les guío a los que deseen, que yo sé que mucha gente hace esta oración para que Cristo cambie sus vidas. Repiten: Señor Jesús, Gracias. soy un pecador, una pecadora, perdona mis Gracias. pecados. Te invito, Señor, a entrar a mi corazón y a cambiar mi vida. Gracias. En esta hora yo decido abrazar y seguir el Evangelio, seguirte a ti, Señor. Sí, te declaro como mi Señor y Salvador. Gracias. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y siempre el buen consejo: si usted ha hecho la oración de fe, le invitamos a que usted se acerque a un lugar donde prediquen el verdadero Evangelio y le diga al pastor de ahí que usted se ha reconciliado, que ha aceptado al Señor y que quiere cambiar su vida y que usted necesita que le ayude. Yo sé que Dios le ayudará en este camino, que a la postre no le digo que será fácil, pero le digo que no es imposible y que cuando usted se propone en su corazón, Dios le va a ayudar. Así que, hermanos, nos pedimos en esta hermosa hora, esperando que nos vean en el próximo video en nuestro canal. Le invitamos a compartir el video y a opinar en nuestro canal de Sembradores de Fe en YouTube y Sembradores de Fe por Facebook. Así que tenga usted una hermosa día o noche o hora y nos vemos a la próxima. Dios le bendiga.